Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar primeramente por todos aquí y por todos los que nos van a escuchar por la internet, para que el Señor rompa todo yugo de pecado en sus vidas, en el nombre de Jesús. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Señor, bajo tu sangre preciosa, Señor, con el poder de tu palabra, Señor, venimos rompiendo todo yugo de pecado en tu pueblo, Señor. Que todo aquel, Señor, que escuche este video, Señor Jesús, y esté atribulado, Señor, y esté arrepentido, Señor, de su pecado, Señor, que tú lo renueves, que tú le des el temor de ti, Señor Jesús, que tú, Señor, le concedas el gozo de la salvación nuevamente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, hermanos, en el nombre de Jesús. El mensaje de hoy, hermanitos, se llama: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a la Biblia, a Santiago capítulo 4, versículo 4 al 10. Todos lo tienen. Empezamos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Repito, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Añade bendiciones a tu palabra poderosa, Señor. Te pido que seas tú, Señor, dando la interpretación a tu pueblo, Padre mío, en el nombre de Jesús. Úsame, Señor Jesús, Padre Santo, con tu palabra poderosa. No es ella, Señor, como fuego, no es ella martillo que quebranta la piedra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, concédeme hacer, Señor, Padre Santo, lo que tú me has mandado hacer. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos míos, vamos a hablar hoy sobre este tema: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entendemos que este pasaje, el apóstol Santiago en este pasaje está hablando con cristianos que se habían vuelto amigos del mundo, es decir, carnales, y ya eran enemigos de Dios, ya se habían vuelto pecadores practicantes, inconstantes en la fe, es decir, tenían doble ánimo. Un día querían seguir a Cristo y el otro día querían seguir su pecado, querían seguir en el mundo. Y estamos viendo que estos hicieron alguna pregunta para que el apóstol Santiago les dijera: someteos pues, someteos pues. Podemos entender que esta manera de hablar del apóstol Santiago, someteos pues, se efectúa por causa de que había una pregunta primero. Crean o no, esto es lo que está pasando en la vida de muchos hoy en día. Están en esta misma condición, muchos en el mundo y aquí en este lugar hemos estado alguna vez, y muchos están en esta misma condición. Por eso es necesario que traigamos este mensaje hoy en día en el nombre de Jesús. Esto es lo que está pasando en la vida de muchos hoy. Muchos hoy en día están en esta condición, pues estamos en la edad de la Odisea, la edad tibia, corrupta. Esta edad fuimos nosotros enseñados que sería la edad de la tibieza, una edad depravada completamente, donde la iglesia caería en una tiniebla muy densa. Necesitamos hacer algo.
si no queremos ser hallados desnudos, es decir, sin Cristo, sin salvación, pues Dios es santo y ningún practicante de pecado tiene parte en su reino. Acuérdense ustedes que el apóstol Juan, en una de sus cartas dice, el que aborrece a su hermano, dice, no tiene vida permanente en él, vida eterna permanente en él. Esto quiere decir, el pecado menor que podríamos hacer nosotros aquí, si somos sinceros, es aborrecer a nuestro hermano. Porque cualquiera, eso ni se mira, ni se mira. Alguien podría tener algo oculto contra un hermano y eso ya le es tomado como aborrecimiento a su hermano. Cuanto más si alguien viola, hace algún pecado o fornica, cae en adulterio. Pero este pecado, aborrecer a su hermano, que es un pecado que muchos hemos sido culpables de tal cosa. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que el apóstol Juan, que el que aborrece a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Hoy vamos a estar hablando sobre estas personas que creen que podemos andar en el mundo haciendo todo lo que queremos sin ser regenerados. Esas personas que creen que basta con solamente creer, un creer de mentira, del diente al labio. Eso no es así, hermanos míos. Es necesario que nosotros podamos exponer la verdad en el nombre de Jesús. El apóstol Santiago nos da una salida maravillosa, la cual no podemos desaprovechar para los que están o hemos estado en pecado. Nos dan una salida. La salida es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esta salida es la que muchos no quisieron tomar y están reprobados para siempre. Pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, a los que se humillan a Él en arrepentimiento. Por ejemplo, tenemos un pastor norteamericano llamado Steve Anderson, de voz afeminada, quizá como la de Mineo y Fileto. ¿Recuerdan aquellos que dijeron que la resurrección ya se había efectuado? Este predicador, Steve Anderson, predica por internet un cristianismo sin arrepentimiento. Esto es soberbia, la cual el Señor resiste a los soberbios que no se quieren arrepentir para vivir una vida de santidad, la cual lleva al infierno. Los que no se quieren arrepentir y vivir una vida de santidad los lleva al infierno. Pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes que se humillan a Él en arrepentimiento para ser renovados. Dice la palabra que no son justificados los oidores, sino los hacedores. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa palabra antes? ¿Cuántos han leído? Que no son justificados los oidores, los que oyeron un día en una iglesia y se fueron a meter a una iglesia y se pusieron colectivamente arrepentidos y vieron que la gente lloró y oraron y supuestamente creyeron, pero no fueron transformados, no comenzaron a vivir vida santa. No recibieron verdaderamente al Señor. Los que verdaderamente recibimos al Señor, experimentamos un cambio, una transformación, un temor de Dios en nosotros, un aborrecimiento al mundo. La salvación no es un juego. Cristo no es ministro de pecado. En vano hubiese muerto el Señor si nosotros no fuésemos transformados. Pero aquí damos testimonio de que Jesús de Nazaret tiene poder para transformar las vidas de los hombres. Bendito sea su nombre. Este pseudo pastor y muchos que predican en contra del arrepentimiento y la regeneración, o nunca conocieron al Señor y militan en la carne, o conocieron al Señor una vez y después, habiendo pecado, perdiendo la comunión con Dios, no quisieron humillarse a Dios para ser renovados y están perpetuamente reprobados. El apóstol dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, en vano habéis creído. Voy a hablarles un momentito de mi testimonio, hermanitos. Quisiera decirles, como todos ustedes saben, en mi vida pasada, yo fui un atracador de narcotraficantes. Yo arrastraba a los narcos
y les abría hoyos en la cabeza con una 9 milímetros, Tenía una vida promiscua y terrible. Quizá soy o fui el peor de todos los pecadores que ha habido en la tierra. Sin embargo, fui recibido en misericordia por el Señor, pero yo estoy aquí para testificar al mundo que Jesús de Nazaret es un poder transformador. No es algo que yo creí y que yo soy salvo. Es algo que cambió mi vida. Es algo que totalmente cambió mi manera de pensar. Eso es Jesucristo. Y no solamente, sino que como yo ya llevo 27 años en el Señor, en mi juventud le fallé al Señor muchas veces. Sin embargo, vez tras vez, sentí en mi corazón, el Espíritu de Dios me hizo sentir en mi corazón que no me podía quedar así, no podía quedarme como dicen muchos, que yo creí un día y soy salvo. Sabía que había muerto en delitos y pecados, que me había separado de la comunión con el Señor y me había producido muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y tuve que volver a arrepentirme, tuve que volver a comunión, a pedirle al Señor: renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Y volví a sentir el gozo de su salvación, porque lo había perdido. Así como el rey David pidió volver a tener el gozo de la salvación. Él había creído un día, pero había caído en pecado y le pidió a Dios que lo renovara, que le diera un corazón limpio, un espíritu recto dentro de él, y le renovara el gozo de la salvación. Sabemos que lo pidió porque lo había perdido. El gozo de la salvación es la seguridad de ella, la seguridad de la salvación, hermano, en el nombre de Jesús. Hermanitos, estos predicadores, pseudo pastores, no contentos con lo que les ha pasado en su vida, levantaron sus propias doctrinas infernales y así arrastran a muchos al infierno, al igual que Satán, que no se quiere ir solo, se quiere llevar mucho. Bendito sea el nombre del Señor, que haga entender hoy a su pueblo que la vida cristiana es un poder, no es un creer vacío, sino un poder verdadero que lleva un eterno peso de gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leerles ahora el diccionario. En el diccionario, la palabra someterse significa dejarse dominar. En este caso sería dejarse dominar por el Espíritu. Obedecer, humillarse al Espíritu, soportar la corrección de Dios siendo hallado en alabanza. Repito, en el diccionario, la palabra someter significa dejarse dominar, someterse a alguien, dejarse dominar. En este caso, como les dije, sería el Espíritu Santo. Obedecer, humillarse, soportar la corrección de Dios siendo hallado en alabanza. Como el rey David, que cuando fue corregido, 4 tantos, pagó la oveja, como todos sabemos, con 4 tantos, siempre siguió escribiendo los salmos, alabando a Dios, dándole la gloria, y nunca halló despropósito en Dios. Sabía que la corrección del Todopoderoso lo iba a volver a probar, a ponerlo otra vez a cuentas con el Señor. Y eso era lo que él deseaba. Y cualquier hijo de Dios como nosotros debe desear. Bendito sea el nombre del Señor. Volvemos al estudio. Someteos pues a Dios. Entendemos aquí que esta oración, que hubo una gran pregunta que fue hecha antes de esta respuesta. En orden de que el apóstol Santiago dijera: someteos pues a Dios, significa que le estaban preguntando una pregunta y él daba una respuesta: someteos pues a Dios, someteos pues a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que hubo una gente arrepentida preguntando al apóstol Santiago: ¿qué vamos a hacer, apóstol Santiago? Nos volvimos mundanos, adúlteros. Miren la palabra que dicen: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Se habían vuelto adúlteros, amigos del mundo. Le habían dicho al apóstol, como repito: ¿qué vamos a hacer, apóstol Santiago? Nos volvimos mundanos, adúlteros, amigos del mundo, y estamos destituidos, constituidos enemigos de Dios. Santiago les da una sola respuesta, y la respuesta es: someteos pues a Dios, someteos pues a Dios. Bendito sea el Señor. Como ya les he dicho antes, que muchos hijos de Dios hoy en día están en una condición semejante a estos que preguntaron al apóstol Santiago.
Hoy en día muchos están en esta misma condición. La medicina de ayer es la misma para hoy, porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, como dice en Hebreos 13:8. Entonces, la medicina que dio el apóstol Santiago ayer es la misma que hoy les vamos a dar. Someteos pues a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Someteos pues, esto significa obedecer a la palabra de Dios en todo, dejándonos de hipocresía y falsedades, si es que queremos entrar en su reino, humillándonos a Él, que es el dueño de nuestra vida. Vamos a hablar un poco de qué significará resistir al diablo. Esto de resistir al diablo no es algo externo. No es algo externo como nosotros hemos visto que se puede reprender al diablo, que sí tenemos autoridad para echar fuera demonios. Esto no es cuando reprendemos y miramos una sombra y decimos fuera en el nombre de Jesús, o miramos algo caótico. No estamos hablando de resistir al diablo de esa manera. Estamos hablando de resistir al diablo dentro de nuestros corazones. Ahí, dentro del corazón, en la carne, allí vamos a resistir al diablo. Esto es reprender al diablo en lo interior, dentro de nosotros. Tenemos que resistir al diablo en nuestro interior, en nuestra carne, en nuestro corazón, peleando cada día hasta tomar otra vez la posición de victoria. ¿Por qué les digo de victoria? Es necesario que los que hemos pecado, que los que han pecado, vuelvan a tomar la posición de victoria que Jesús de Nazaret nos compró en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nosotros fuimos predestinados para ser vencedores, no perdedores. La predestinación no es algo que recibimos para seguir iguales. Eso no es predestinación. Si verdaderamente alguien quiere saber si es predestinado, porque yo creo en la predestinación, absolutamente sí. Sin embargo, sé que la predestinación es un poder para vencer. Es un poder para vencer el pecado que mora en mí. Eso es la predestinación. Si yo no puedo vencer, si yo no soy más que vencedor en Cristo Jesús, entonces yo no soy un predestinado, sino soy un predestinado para ser perdedor. Pero en Cristo Jesús yo soy más que vencedor en Él. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. El dominio propio que nos da el Espíritu debe dominar sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. El control absoluto sobre nuestra carne a través del fruto del Espíritu, el dominio propio, es decir, hasta que podamos reinar con la mente de Cristo, la cual nos fue dada a todos los creyentes. Esa es la posición de victoria que nosotros tenemos que tomar. Cuando nosotros hemos pecado, necesitamos volver a tomar esa posición nuevamente. ¿Pueden entender, hermanitos? Es necesario. No nos podemos quedar igual. Necesitamos volver a tomar la posición victoriosa. Bendito sea su nombre. Como les repito, el dominio propio que nos da el Espíritu debe dominar sobre nuestro espíritu, alma y cuerpo. Entonces el diablo tendrá que huir, pues no resistirá el sometimiento a Dios en nosotros, y le será al diablo insoportable permanecer cerca del templo del Espíritu Santo, el cual es todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es por ayuno, no es por largas oraciones fariseas. Esto es por tener un corazón bueno y recto, lo cual no es del hombre tener, sino que viene de Dios. Tenemos que pedirle a Dios un corazón bueno y recto. Bendito sea el nombre del Señor. El corazón bueno y recto retiene la palabra de Dios. El corazón bueno y recto es la voluntad del hombre nuevo. Ustedes saben que la voluntad del hombre viejo no sirve. Esa no tiene fuerza. Pero en el hombre interior tenemos el vencedor, que es Cristo Jesús. El hombre nuevo que nos crearon conforme a la imagen del Hijo, conforme a la imagen del Señor Jesús, ese tiene un poder
que es fruto del Espíritu, que se llama la voluntad, el dominio propio. Bendito sea el nombre del Señor. Este corazón bueno y recto hay que pedírselo a Dios, como les dije, como hizo el rey David después que pecó. En el Salmo 51:10 podemos leer: cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía que si se quedaba en una condición de enemigo de Dios por su pecado, porque la paga del pecado es muerte y nos separa del Señor, por mucho que él creyera, no entraría al reino del Señor. Él sabía que solo el limpio de manos y de corazón puro entraría. Entonces pidió una renovación. Por eso él dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Una renovación. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso en la ley, cuanto más hoy en la gracia, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo. Si él estaba en la ley pidiendo ser renovado, era un hombre que creía. ¿Quién de nosotros puede decir que creía más que el rey David? Sabemos que el rey David era un hombre de fe, era un hombre que había ganado muchas batallas y Dios le había dado la victoria. Sin embargo, cuando pecó, él sabía que no podía quedarse así. Sabía que tenía que recibir una renovación y se angustió hasta que Dios se la diera y se la concediera. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos míos, vamos a hacer ahora un pequeño estudio sobre el ejemplo de Manasés, rey de Judá. ¿Cuántos aquí han leído sobre el rey de Judá, Manasés? ¿Se acuerdan que hace poco estuvimos leyendo sobre Manasés, este rey? Él era el hijo de Ezequías, temeroso del Señor, que hizo lo recto delante de Jehová. Su padre había hecho lo recto delante de Jehová. Entonces Manasés, como sabemos, esto es un rey que comenzó a reinar de 12 años. Era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó 55 años, mucho más que el propio David. David reinó 40, él reinó 15 años más que el rey David. Sin embargo, la Biblia registra que hizo lo malo delante de Jehová. Y estamos hablando de un hombre que había sido criado en el temor de Dios, en el temor del Señor. Él había sido criado en el temor porque su padre era temeroso del Señor y él era muy joven cuando tomó el reinado. Su padre había muerto y él tomó el trono. Entonces vamos a leer sobre él en 2 de Crónicas 33, capítulo 33, versículo 1 al 20. Hermano, bendito sea el nombre de Jesús. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Quiero que pongan atención en todo esto porque estamos viendo exactamente cómo nosotros hemos pecado a través de la vida de Manasés. Vamos a volver a empezar de nuevo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este hombre había sido criado en el temor de Dios y tomó el reinado a los 12 años, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, que era temeroso de Dios su padre, había derribado, los lugares altos, que eran donde se sacrificaba a otros dioses ajenos, y levantó altares a los Baales. O sea, estamos hablando de un hombre que levantó altares a los demonios. Él hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió de culto. Ahora pongan atención aquí.
Edificó también altares en la casa de Jehová. ¿Saben qué tipifica? Edificar un altar en la casa de Jehová. Ustedes saben que la casa de Jehová es el templo de Dios. Sin embargo, hoy en día nosotros somos ese templo. La Biblia dice que si alguno comete fornicación contra su propio cuerpo, el cuerpo de Cristo, peca, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, otro pecado está fuera del cuerpo. Cuando Manasés metió todo este culto a demonios dentro del altar de Dios, dentro del templo de Dios, es la tipificación de nosotros llenándonos de pecados de inmundicia dentro de nuestro propio tabernáculo. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. La cual había dicho Jehová en Jerusalén, estará mi nombre perpetuamente. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, el nombre del Señor perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Quiere decir que Manasés profanó completamente los atrios, el templo, todo de la casa del Señor, que es cuando un cristiano vuelve a profanar cometiendo pecado después de haber conocido al Señor, porque Manasés, estamos hablando de un hombre que fue criado en el temor del Señor y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Himón. Él pasó sus hijos por fuego, un pecado abominable, que lo único que se me ocurriría decir ahora, que es comparable cuando los padres les dan malos ejemplos a sus hijos, de tal manera que cauterizan su alma, emputando su salvación. Esto sería algo semejante a eso. Y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. ¿Dónde la hizo? En la casa de Dios hizo esa imagen, ahí la puso y la hizo. De la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, dijo el Señor. Pero él la profanó de manera terrible. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Quiere decir que con su mal ejemplo hizo extraviarse a todo Israel. Como cuando una persona que está puesta en un puesto de líder, ya sea en una iglesia o en su casa, que es él una persona como los padres o un pastor, un diácono, y que haya su testimonio hecho más mal, haya hecho extraviarse, haya servido como piedra de tropiezo a muchos. Entonces, hermanos, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ni siquiera quiso escuchar la voz de Dios cuando habló el Señor para amonestarlo. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Bendito sea el Señor. Lo llevaron a Babilonia. ¿Se pueden ahora imaginar a Manasés en Babilonia, preso en la mazmorra más inmunda de Babilonia? Ahí lo habían llevado, en una celda inmunda, oscura, sucia. Me imagino yo hoy a Manasés ahí metido. Se pueden imaginar, por su pecado, hasta allí descendió. Pero Manasés, miren lo tremendo de esto. Mas luego que fue puesto en angustia, Manasés se arrepiente. Bendito sea el nombre del Señor. Oró a Jehová su Dios, humillado grandemente
en la presencia del Dios de sus padres. Bendito sea el nombre del Señor. En la presencia del Dios de sus padres. Humillado grandemente, grandemente. Es un arrepentimiento profundo que tuvo Manasés. Un hombre que había pecado de una manera terrible, como ustedes han visto. Y miren lo que pasó. Y habiendo orado a él, al Señor, al Dios de su padre, fue atendido, pues Dios, ¿qué? Oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Bendito sea el Dios que restaura. Démosle un aplauso. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Muchas veces el Señor necesita llevarnos a un estado a nosotros terrible para que nosotros podamos reconocer nosotros que Jehová es Dios. Reconoció Manasés cuando se sintió restaurado. ¿Cuándo reconoció Manasés que Jehová era Dios? Cuando se sintió él restaurado, cuando lo volvieron a restaurar y no solamente a exaltar. Por eso dice el pasaje que leímos primero: humillaos pues a Dios y Él os exaltará. Qué grandeza la del Señor. El que peca, pero se somete y se humilla, el Señor lo vuelve a exaltar. Bendito sea su nombre. Bendito sea el... Ustedes vieron la exaltación de Manasés. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a leer el sometimiento y la exaltación de Manasés. Versículo 14 de donde estamos. Bendito sea el Señor, porque queremos seguirle los pasos a Manasés de su restauración y exaltación, para que nosotros podamos ver hoy en día que esto no es yo ya creí. Yo creí en el Señor, yo un día tiré unas lagrimitas por ahí y yo soy salvo. Esto no se trata de eso, esto se trata de obrar. Porque nosotros somos más que vencedores para vencer la carne y para también andar en las obras que siguen tras la bendición de una nueva creación. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos entonces. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David. Estamos mirando a Manasés edificando. Pongan atención. Después de esto, ¿qué significa después de esto? Después de haberse arrepentido. Bendito sea el Señor. Edificó el muro exterior de la ciudad de David al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y la amuralló, y amuralló a Ofel, y elevó el muro muy alto, estos muros muy altos. Quiero que pongan atención qué tipificarían estos muros y qué significa el edificando muro. ¿Saben lo que significa? Separándose hoy del pecado. Significa nosotros que somos el templo del Dios vivo, enmurallando nuestra vida, poniendo separación entre el pecado y nosotros. Quiere decir que es moviéndote, apartándote de tu pecado. Y tú pones una muralla muy alta entre tu pecado y tú, y dice: yo no vuelvo atrás. Bendito sea el nombre del Señor. Una muralla, bendito sea, enmuralló Ofel y elevó el muro muy alto y puso capitanes del ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. En otras palabras, puso mucha gente a orar por él. ¿Entiende? Hoy en día tipificaría mucha gente a orar por él, fue a confesar su pecado y comenzó a edificar contra todo aquello que lo había él apartado de Dios. Asimismo quitó los dioses ajenos. Miren esto, ahora comienza otra cosa. Manasés comienza a tratar con su interior. Asimismo quitó los dioses ajenos. Primero se separó de su pecado en lo exterior. Después él comienza a tratar con lo interior. Asimismo quitó los dioses ajenos de adentro del templo y el ídolo de la casa de Jehová. ¿Se acuerdan aquel ídolo que él había edificado? Y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén. ¿Y los echó a dónde? Afuera de la ciudad. Eso es cuando echamos afuera nuestro pecado. Afuera de tu corazón. ¿Qué? Las raíces del pecado. Las raíces del pecado. Las raíces del pecado. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz.
quiere decir que él volvió a restaurar su comunión con el Señor. Él ofreciendo sacrificios de paz, que era que le vuelve en mí, le dice, otra vez le dice, el gozo de la salvación. Exactamente. ¿Qué produce el gozo de la salvación? La paz. Ya cuando tú sabes que estás otra vez restaurado, te produce la paz. Y sacrificio de alabanza, eso es alabanza, que es fruto de labios que confiesan su nombre. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en el nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también y cómo fue oído, todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón, su hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Ustedes pueden ver aquí que Manasés no se quedó como él estaba. Cuando él se humilló y se arrepintió de tal manera que el Señor Jesús escuchó su oración. Un verdadero arrepentimiento que obró un cambio y muchas obras. ¿Saben por qué? Porque él corrió al lugar. No se quedó, bueno, ya me perdonó el Señor, yo ya creí, yo soy salvo, yo puedo seguir yendo al cine, puedo seguir viviendo mi vida como yo quiera. No, Manasés corrió y comenzó a edificar, comenzó a sacar todos los ídolos. Se comenzó a convertir de todo su corazón. Por eso les digo hoy, todos tenemos que hacer lo mismo que Manasés. Esto es un ejemplo grandísimo de cómo Manasés había pecado terriblemente y cómo Manasés se había humillado de una manera tremenda al Señor, que Dios lo escuchó. Ahí en esa mazmorra, boca abajo, él estaba encadenado, esposado, comenzó a decirle: Dios, no me importa mi reino, no quiero nada, solo quiero que tú me perdones. Solo quiero volver a ti, Señor, que me renueves, que me limpies. No te pido nada, solo que me cambie, Padre. Y el Señor escuchó su oración. Vuelto él a su reino, el Señor lo exalta. Y cuando el Señor lo exalta, él comienza a orar, él comienza a hacer obras y comienza a reparar todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Así tenemos que comenzar a hacer nosotros, comenzar a andar en obras. Bendito sea el nombre del Señor, las cuales fueron puestas de antemano para que anduviésemos en ellas, dice la palabra del Señor, para su gloria y honra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Eso fue lo que le pasó a Manasés. Él confesó su pecado al Señor y el Señor le dio su misericordia. El que confiesa y se aparta de su pecado será restaurado al reino de Cristo su Señor. Eso significa, Manasés le confesó su pecado al Señor, se apartó de él, se arrepintió y el Señor lo restauró a su reino. Así seremos restaurados nosotros al reino de nuestro Señor Jesús. Pero tenemos que someternos a hacer la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estudiar los 5 pasos del proceso de la restauración hasta llegar a la exaltación que debe haber en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Primeramente, como vimos allí, debemos confesar nuestros pecados a Dios y edificar los muros exteriores. Esto es, separarnos de nuestros pecados y del mundo. No permitir que el pecado regrese a nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Segundo, debemos sacar de nuestro interior las raíces de toda abominación. Estamos hablando internamente. Vimos que los muros son externos. El muro exterior, primeramente el muro exterior, que es la separación. Vamos a separarnos del pecado. Segundo, vamos a lo interno. Debemos sacar de nuestro interior las raíces de toda abominación con la que nos prostituimos físicamente y espiritualmente y echarla fuera de nuestra vida para siempre.
afligiéndonos y lamentándonos y llorando nuestros pecados, como dice Santiago. Afligidos, lamentaos y llorad, dice a los pecadores, afligiéndonos. Y no está hablando a los pecadores del mundo, está hablando a los pecadores dentro de Cristo, a los que ya conocían al Señor y habían caído, porque ¿para qué les va a hablar el apóstol a los que están fuera? Si no, ni siquiera conocen al Señor, le está hablando a los que ya conocen. Afligiéndonos y lamentándonos y llorando nuestros pecados, nuestra risa se convierte en lloro y nuestro gozo en tristeza. Pueden comprender que aquí no le está hablando a los pecadores. Yo no le puedo ir a decir al vecino que no se ha arrepentido nunca, no conoce al Señor: llora, aflígete, lamentate. ¿Qué es eso? ¿Qué estás hablando? Pero si le digo a alguien que se quiere arrepentir, que quiere estar renovado nuevamente, él va a entender muy bien, ¿verdad, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Hasta llegar a tener un cambio de mente, necesitamos volver a recuperar la posición de victoria, hermanos míos. Una posición de victoria. Nosotros somos más que vencedores, como les digo, y necesitamos recuperar la posición de victoria. Cuando nosotros estamos siendo vencidos por el diablo o por nuestra carne o por el mundo, entonces nosotros estamos derrotados, estamos derrotados, y nosotros fuimos predestinados para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Sin embargo, vienen estos problemas a nuestras vidas, que caemos en pecado, y es necesario que nosotros seamos renovados, restaurados y vueltos a poner en una posición de victoria. ¿Me entienden cuando les digo en una posición victoriosa? ¿Qué significa una posición victoriosa? Una posición donde ustedes tienen un control absoluto de su carne, en el nombre de Jesús, a través del dominio propio que el Señor les da, que es el fruto del Espíritu Santo. Ese fruto es un dominio propio poderoso, no es de nosotros, es de Dios. Por eso tenemos que aprender a depender en la fuerza del Señor, no en las nuestras, sino de la fuerza de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nosotros ya somos colocados otra vez en posición de victoria, no que nos quedemos como estábamos. Sí, ya me arrepentí y como creí, pues sigo. No, eso no. Colocados nuevamente, otra vez en una posición victoriosa, como vieron a Manasés, otra vez a comenzar a edificar, a venir a hacer lo recto delante del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Una posición de victoria. ¿Cuántos aquí quieren una posición victoriosa? Amén. ¿Cuántos aquí quieren tener dominio total sobre la carne? Bendito, ese es el poder que hemos sido heredados de Cristo Jesús. Para eso fuimos hechos para el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos reparar nuestra comunión con el Señor. Debemos reparar, después de habernos arrepentido, tenemos que reparar nuestra comunión con el Señor. Después de haber hecho los muros, separarnos del pecado. Después de haber sacado las raíces. Porque el Señor no, como les dije, un arrepentimiento liviano no obra un cambio de mente. Tiene que ser un arrepentimiento profundo que nos lleve a un cambio, a una transformación, a una posición de victoria. El tercero, debemos reparar nuestra comunión con el Señor, confiando en Él, primeramente confiando en Él, que el Señor nos ha perdonado. Nadie puede volver a tener otra vez comunión con el Señor estando en desconfianza. Quiere decir que nosotros debemos de entender que Jesús de Nazaret murió por nosotros, por todos nuestros pecados. Y no hay pecado que Él no pueda limpiar. No hay pecado, dice, que no pueda limpiar el Hijo de Dios. Si nosotros no creemos en eso, es mejor que se vayan. ¿Entienden? Esto es la base de la fe. Creer que Jesús de Nazaret nos ha perdonado de todo pecado. Cuando nosotros creemos que Jesús nos ha perdonado, entonces viene la paz. Por eso Manasés, él vino y hizo sacrificio de paz primeramente. ¿Se acuerdan de eso? Dice que ofreció sacrificio de paz. Es creer en la sangre de Jesús. ¿Cuál es el sacrificio de nosotros de paz sino el Señor Jesús? Inmediatamente renueva el gozo de la salvación dentro de nosotros. Así es que reparamos entonces el altar del Señor, como lo reparó Manasés. El altar es tu corazón. Vas a repararlo. Primero, confiar. Señor, gracias
porque me has perdonado. Lo creo, Señor. Me has lavado con tu sangre. Gracias, Padre. Yo sé que tú pagaste el precio altísimo. Te doy gracias, Señor. Cuando tú lo crees, el Señor te da el gozo de la salvación nuevamente, porque Él murió. Segundo, nosotros venimos y debemos hacer frutos de labios que confiesen su nombre. Vieron ustedes que Manasés ofreció también, dicen, el sacrificio, dicen, de alabanza, de alabanza. Primero sacrificio de paz, después sacrificio de alabanza. Cuando nosotros hacemos sacrificio de alabanza, esto significa frutos de labios que confiesen su nombre. Esos son los sacrificios de alabanza. Cuando nosotros alabamos al Señor, ¿verdad? Espontáneamente, no cuando estamos ensayando un coro, sino espontáneamente, en cualquier lugar, cuando tú estás lavando tu carro, puedes estar afeitándote y le dices, te amo, te adoro, te alabo, lo sientes dentro de ti. Eso es sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen su nombre espontáneamente. Cuarto, cuando estamos totalmente restaurados, miren, cuando ya Manasés está restaurado totalmente, debemos predicar el evangelio de nuestro Señor. Quiero que regresemos, para que regresen, están en la Biblia abierta, ¿verdad? ¿La tienen ahí ahora? Ok, ustedes van a regresar que cuando Manasés hizo aquí, vamos a la restauración de Manasés, la parte donde dice que Manasés, dice aquí en el 16, y mandó, ¿verdad? Primero, reparó luego el altar de Jehová, que es lo que estamos hablando, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz. Primero, la confianza en el Señor, ¿verdad? La confianza de que Él lo perdonó y por eso sacrificio de paz, ya está en paz con el Señor. Después, de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, el 16, ¿verdad? Y aquí está el tercero. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. ¿Qué significa mandar al pueblo? Significa estar predicando. Él ya se puso en una posición de predicador, porque el que está mandando que comiencen a buscar a Jehová su Dios es porque ya Él está allá en un púlpito y está diciendo, vuélvanse a Dios, oh pueblo de Israel, vuélvanse a Dios. Quiere decir que nosotros, primeramente, muros exteriores, separarnos. Después, arrepentimiento profundo, sacar las raíces de pecado. Después, reparar el altar, la comunión con el Señor, que son sacrificio de paz, confianza en el Señor, en su sangre, el sacrificio de Cristo, fruto de labios que confiesen su nombre, ¿verdad? Y después estamos nosotros vueltos a predicar la palabra del Señor, como vimos que Manasés mandó a todo el pueblo. Entonces, ¿verdad? Fruto de labios que confiesen su nombre. Y el cuarto, cuando estemos totalmente restaurados, debemos predicar el evangelio de nuestro Señor, servir a Dios, ir donde Dios nos envíe, no siendo megalómanos, pensando que Dios nos va a enviar a París o a Nueva York a predicar, como muchos aquí, cada vez, no solo aquí, en todos los países. No hay hermano que yo no haya conocido que me diga, sí hermano, algún día Dios me va a usar, yo he tenido un sueño, Dios me mostró Nueva York, al otro le mostró París, al otro le mostró Jerusalén. Todo eso es megalomanía. Andan pensando que por ir a Nueva York, ahí es donde se van a servir a Dios más o algo. A donde nosotros estamos es donde vamos a empezar a servir a Dios. Aquí, en Nicaragua. Sino donde Dios nos tenga. Estemos en Nicaragua o donde estemos. Donde hay necesidad del Señor. En Managua, en Chinandega, Matagalpa y Masaya. Donde el Señor nos envíe. Amén. Bendito sea el Señor. Y la quinta, que son los 5 pasos para poder ser restaurados. Tenemos 5 pasos totales. Restaurados hasta llegar a la exaltación. Esto es el quinto. El quinto, debemos entender que solo por gracia, solamente por gracia y misericordia del Señor seremos exaltados. Quiere decir que esto no nos merecemos, vueltos a ser exaltados. Pero el Señor exalta. Al que se humilla será exaltado. Pero cuando seas exaltado, simplemente reconoce que es por gracia, que no te lo merece. Y eso es lo que... Cuando seas exaltado, cuando el Señor te vuelve a colocar en el reino, volvió a Manasés a su reino y lo puso otra vez en el púlpito. Ustedes se imaginan, él supo que era por gracia.
que era por la misericordia absoluta y soberana del Señor Jesús. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Seremos exaltados. Gracias, Señor, por darnos la salida. Entonces, ¿cuál es la salida? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La canción. Vamos a cantar entonces. Yo